¿Me escuchan correctamente? Buenas tardes, escuchamos muy bien. Bárbaro. Bueno, bienvenidos a este webinar del ciclo TIC. En este caso estamos compartiendo, iniciando la serie Tecnologías a cargo de Laura Lacase, quien nos va a estar acompañando junto con Leandro Elías, Roberto Jotlender y Gastón Farías, para contarnos un poco de qué se trata la tecnología, o todas las tecnologías, mejor dicho, vinculadas a lo que es Smart Building. Antes de comenzar, les quiero contar qué es, para quienes no saben. Tenemos varias personas conectadas que por ahí no conocen bien de qué se trata. TIC. TIC es el espacio de transformación e innovación de la Cámara Argentina de la Construcción. Está compuesta por las tres principales áreas que tiene la Cámara, y es un proyecto en común para poder, justamente como su nombre lo dice, transformar e innovar en la industria de la construcción, poder acercar la tecnología y poder empezar a generar un cambio en las empresas, tanto socias como no socias de la Cámara, que forman entre todas la industria. Desde el espacio que proponemos, bueno, principalmente, como acá muestra en la presentación, tenemos tres grandes bloques. Uno que es la parte de la convocatoria. Nosotros todos los años, de hecho actualmente está abierta la convocatoria para ideas, es en este caso. Normalmente hacemos una convocatoria de emprendedores, de startups, pero este año decidimos no solamente realizarlo de startups, sino que todos dentro de la comunidad, de la industria de la construcción, podamos aportar y podamos comentar cuáles son nuestras ideas para poder salir de esta situación en la cual estamos metidos en base a la pandemia que nos afecta. Entonces, la convocatoria principalmente es para que puedan compartir sus ideas, pero también puedan compartir sus proyectos en el caso de que tengan un emprendimiento. Lo que es la experiencia es un evento que normalmente hacemos una vez al año. El año pasado hicimos la primera edición, en la que mostramos cuáles son estas principales tecnologías que forman parte de la transformación en la industria. Y finalmente, el nuevo ciclo, que es este que lanzamos ahora, que es el ciclo TIC, que es un ciclo de webinars vinculados a contarles sobre tres principales acciones. La primera es, bueno, como venimos haciendo, ya tuvimos 2 webinars en lo que va del año, lo que es la serie Startups, y los invito ya, luego les voy a estar dejando el link en el chat, para que puedan inscribirse al próximo, que es el 15 de julio. Y hoy estamos abriendo esta nueva serie que es vinculada a tecnologías, y vamos a estar pronto lanzando la serie internacional. Todo esto para comentarles, acercarles y poder juntos construir transformación e innovación en la industria de la construcción. Lau, no sé si estás por ahí, no te veo en la cámara. Pero ¿se me ve? ¿No? ¿Sí? Ahora sí. Sí. Bien. Se ve que habías apagado el micrófono y te me habías perdido. Ok. Te doy la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, buenas tardes a todos los conectados. Como decía Julián, este es el primer webinar de la serie de tecnologías. La idea es un poco empezar a trabajar sobre uno de los conceptos sobre los cuales está trabajando la Cámara en estos últimos meses, que tiene que ver con la idea o la realidad, ¿no?, de lo que se suele llamar construcciones inteligentes. Ahora vamos a trabajar un poco con esto, vamos a ver un poco a qué nos referimos con construcciones inteligentes, con Smart Buildings en particular, o edificios inteligentes, que es lo que nos convoca hoy. Y para trabajar sobre estos temas, invitamos a 3 especialistas, a 3 referentes en la materia, para que nos cuenten un poco más desde adentro, ¿no?, desde el campo, de qué hablamos cuando hablamos de edificios inteligentes. Para eso tenemos a Roberto Jotlender, que es el socio gerente de la empresa Conectalis, a Gastón Farías Bouvier,
que es el CEO de WeHouse y es profesor también en el ITBA, en el cual da clases sobre Internet de las Cosas para plantas industriales. Y está con nosotros también Leandro Elías, que está ahí, que es responsable comercial y técnico en la empresa ISAE. Bueno, yo no voy a hablar mucho más, no voy a consumir mucho más tiempo. La idea es que nuestros invitados hagan una brevísima presentación de sí mismos, de sus empresas, de cuál es la trayectoria, de dónde vienen esas empresas, qué tienen para ofrecer. Así que, bueno, si les parece, comenzamos por orden por Roberto, y seguimos Gastón y después Leandro. La palabra, Roberto, a Bueno, usted. muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias por la invitación, también a la Cámara, a este evento. La verdad me siento muy, muy honrado. Para presentar a Conectalis. Conectalis es una empresa relativamente joven, dado que nos iniciamos en el año 2017, pero como verán, con gente no tan joven, digamos, con gente que venía trabajando en la industria, en la construcción, desde hace muchos años, desde el área, con socios que vienen del área de tecnología de la información, de seguridad electrónica, en este caso, mi caso particular, del área de BMS. Yo personalmente era gerente de BMS de una empresa multinacional de seguridad. Y también socios de que vienen de la termomecánica. De hecho, uno de los socios tiene una de las principales empresas termomecánicas de acá de Argentina, que es la empresa Pasaio. Y bueno, nos juntamos y la idea fue formar una empresa de corrientes débiles absolutamente integral, con soluciones de seguridad electrónica, detección de incendio, control de acceso, videovigilancia, redes de datos y telefonía IP y sistemas BMS, viendo la convergencia IP, ¿no? que uno venía a lo largo de su trayectoria, venía viendo en todos estos sistemas. Todos iban convergiendo hacia este mundo, y entonces pensamos que una empresa con toda esta expertise y dándole esa impronta, digamos, era algo que el mercado estaba necesitando. Y actualmente somos integradores EcoExpert Master de Schneider Electric. Particularmente yo me inicié en Schneider, digamos, como integrador de Schneider Electric cuando Schneider Electric se inició en esta actividad de BMS, que de alguna manera trabajamos juntos en este mercado. Y también somos integradores de controles de Trane, la empresa de aire acondicionado. Para dar una idea, digamos, en estos pocos años, actualmente estamos ejecutando proyectos como, por ejemplo, el Hospital Milstein, el Hospital Italiano, el Hospital de Ituzaingó, el Hospital de Alta Complejidad de Santa Rosa, todo haciendo el sistema BMS. Acabamos de terminar recientemente poniendo en marcha la obra Cero más Infinito en Ciudad Universitaria, una obra muy interesante. Estamos trabajando en el edificio Santa María de Uca, en el aeropuerto de Iguazú, en el supermercado Macro de Benavides, Banco de Corrientes. Bueno, estamos la verdad, con mucho trabajo dentro del área de BMS y de las corrientes débiles en general. Así que bueno, es un poco la trayectoria, digamos, de Conectalis. Genial. Bueno, Gastón, ahora la palabra contigo. Bueno, muchas gracias, me escuchan bien, imagino, así que disparo. Bueno, WeHouse, fundamos nosotros la empresa hace ya unos 7, 8 años. Nos definimos como una startup, aunque ya tenemos presencia en 3 países, en Argentina, Chile, Perú. Y tenemos dentro de las soluciones, digamos, 3 verticales, por decirlo de una manera. Nos dedicamos a lo que es ingeniería aplicada a Internet de las Cosas. Una es hogar conectado y edificios inteligentes. La otra es todo lo que es inteligencia artificial aplicada, digamos, a analítica para puntos de venta de shopping, ese tipo de cosas. Y el tercer espacio es proyectos a medida para empresas, donde hemos desarrollado, digamos,
distintos proyectos con Telecom, Brinks, inclusive IRSA, entre los clientes que tenemos. Y nosotros nos enfocamos más, venimos desde el área del software, más que nada, dándole vida a productos digamos, que pueden conectar hoy de electrónica con una representación digital en la nube para interactuar. Dentro de lo que es el hogar conectado o los edificios inteligentes, trabajamos con desarrolladoras para poder armar proyectos que le agreguen valor a la oferta de ellos final, digamos, con los clientes. No es agregar un BMS porque, digamos, una obra de esa categoría tiene que tener un BMS, sino realmente acompañar en el proceso de diseño, ejecución y después soporte o barra postventa de la solución. Y tenemos después dos aplicaciones, una que es de hogar conectado u oficina conectada, que básicamente es el control del espacio, y otra de edificio inteligente. Ahí me están pasando un videito para mostrarles algo, por ejemplo, que estuvimos trabajando ahora hace poco, que es un sistema de control de accesos sin llaves, todo con la cara, que además lee temperatura. Y vos desde el celular tenés la posibilidad, digamos, de tener todo el acceso de quienes ingresan, quienes egresan, y pregestionar las visitas. O sea, este es un ingreso de una persona, por ejemplo, que ya pertenece al edificio. Pero, digamos, estamos trabajando mucho en los procesos alrededor de la gestión de estos edificios grandes, con un software de Smart Building, que lo llamamos nosotros, que permite a la administración, digamos, tener control del edificio, y la nueva derivada, por decirlo de una manera, en lo que estamos trabajando, no es el BMS, sino es el BMSS, que lo llamamos que es Smart Management, Building Management Systems, que es básicamente una capa de abstracción que permite gestionar varios edificios a la vez. Entonces, no solamente es el edificio de o el sistema de gestión inteligente de un edificio, sino como rentador o como empresa que gestiona varios edificios, podés tener control de lo que ocurre en cada uno. Así que eso es un poco lo que hacemos nosotros con distintos verticales y específicamente cómo acompañamos a las empresas del área. Genial. Bueno, Leandro, te queda a vos el cierre de este primer bloque. Bueno, yo trabajo hace 16 años en ISAE. ISAE es una unidad de negocios de la empresa Cavalieri, tal vez algunos la conozcan porque, bueno, Cavalieri lleva 60 años en el mercado. Es una empresa que siempre distribuyó controles automáticos, controles para lo que es calefacción, refrigeración, aire acondicionado. Con eso quiero decir que tiene bastante trascendencia en el rubro, y hace 15 años, cuando se formó ISAE, decidió darle una entidad distinta al área de Cavalieri que hace proyectos. Así que de ahí sale el nombre de ISAE. Nosotros nos especializamos en sistemas de control de tipo BMS, pero bueno, hacemos proyectos también de corrientes débiles en lo que refiere a detección de incendios, STB, control de acceso. Llevamos más de 150 proyectos. Hacemos muchos, como nuestro fuerte es la termomecánica, hacemos muchos hospitales, muchos centros de salud también como clínicas, muchos laboratorios. También acompañan edificios comerciales, edificios de vivienda, bueno, aeropuertos, etcétera, ¿no? Como es una empresa vinculada a este rubro termomecánico que es tan amplio, nosotros tenemos una gran cartera de clientes y normalmente solíamos entrar en los proyectos a través de las empresas instaladoras de termomecánica. Pero en estos últimos años, un poco producto de la aparición del BRB quizás, y un poco también porque las constructoras se empezaron a meter un poco más en el mundo de los controles automáticos, empezamos a tener contacto directo con desarrolladores, con constructoras, con especificadores, y esa es un poco la razón por la cual empezamos a trabajar en conjunto con la Cámara y empezamos a tener un poco más de participación en este tipo de eventos, ¿no? Ahí estaba en mute. Bueno, buenísimo. Bueno, creo que quedó claro un poco el panorama. La idea justamente era mostrar un primer pantallazo en términos de que existen, de que las empresas que están participando, ¿no? de este segmento de los edificios inteligentes son empresas bastante diversas entre sí, aún
cuando las soluciones tal vez desde afuera parezca que son bastante similares, y eso digo desde afuera porque cuando uno se mete un poco en lo fino, las cosas no son tan iguales como parecen. Entonces de eso vamos a empezar a hablar un poco ahora. Una primera pregunta que me parece que es interesante, sobre todo para entender un poco mejor de qué estamos hablando, tiene que ver con esto, o más allá digamos, del diálogo o del día a día de las empresas de ustedes, cuando uno trabaja un poco más a nivel sectorial en la industria de la construcción, como es mi caso, existe cierta idea, ¿no?, medio repetida de que, bueno, la industria de la construcción es una industria en la cual todo permanece más o menos igual durante los siglos, los edificios de hoy son más o menos iguales que los edificios del siglo XIX, entonces como que nada cambia. Y existe esta noción y simultáneamente se habla de edificios inteligentes, de construcciones inteligentes, entonces queda una cosa medio en el medio que uno no entiende, o si los edificios son exactamente iguales o si alguna cosa está cambiando. Entonces la primera pregunta sería para preguntarles a ustedes ¿los edificios de hoy son exactamente iguales que los edificios del siglo XIX? Digamos, ¿hay algo que está cambiando? Y en ese punto quiero que alguno de los tres, vamos a empezar ahora cambiando el orden, vamos a empezar por Leandro. Me gustaría que sea Leandro o alguno de los tres explique un poco de qué hablamos cuando hablamos de un BMS, ¿no? O sea, primero sería explicar qué es un edificio inteligente, que estuvo dando vueltas por ahí en la presentación de ustedes tres. Y si alguno levanta el guante, que explique lo que es un BMS para nuestra audiencia. Bueno, Leandro, Bueno, empezamos con vos. a ver, es verdad que no hay cambios sustanciales en los métodos de trabajo en este rubro, pero también es cierto que me parece que sobre todo las empresas constructoras están tratando de marcar una diferencia y buscar un valor agregado en sus proyectos. Eso, junto con una evolución tecnológica natural que está teniendo nuestra tecnología y el resto de las tecnologías, genera que se contemple la implementación de sistemas de control avanzados en edificios o proyectos que antes no los tenían. Entonces, para definir un poco el tema del edificio inteligente, como decís, es un tema bastante habitual. Hay muchas definiciones. A mí me gusta pensar que el concepto de edificio inteligente tiene que ser abarcado desde el proyecto, porque a veces nos pasa, y nos debe pasar a cada uno de nosotros que estamos acá, que entramos un poco tarde, como una necesidad, decimos, bueno, yo quiero implementar un BMS o implementar el concepto de edificio inteligente en mi proyecto. Y a veces entramos cuando ya está todo un poco medio cocinado. Y el concepto de edificio inteligente, yo una vez escuché decir a alguien que el edificio inteligente era un edificio inteligentemente pensado. Con eso, lo importante es entender que el concepto del BMS tiene que estar desde el punto cero del proyecto, porque es muy importante que los especialistas de los distintos rubros participen del diseño de ese BMS, ¿sí? O mínimamente, incluso puedo decir que estén enterados de la implementación de un BMS. Porque nosotros, como diseñadores de ese sistema, vamos a tener injerencias sobre cada uno de esos sistemas. Vamos a tener injerencias sobre el sistema eléctrico, sobre el sistema sanitario, sobre el sistema de incendio, sobre el sistema termomecánico. Entonces es imprescindible que trabajemos en conjunto con esos especialistas o los encargados de esas tecnologías o de esos sistemas críticos que tiene el edificio para que sus sistemas estén preparados para ser supervisados por un BMS, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente un BMS? No es más que una plataforma, que tiene que ser una plataforma confiable y accesible y fácil de entender para el usuario final, que me permita monitorear y o controlar esos puntos críticos que tienen cada uno de esos sistemas, ¿no? Okay. Roberto, ¿algo más para aportar? Sí, bueno, con respecto también a tu pregunta, si bien uno pareciera que la construcción no ha evolucionado, lo que sí por ahí, por supuesto que ha evolucionado, ¿no? Pero lo que sí ha evolucionado mucho son la tecnología, los sistemas que están dentro del edificio que por ahí uno no ve demasiado, porque ha habido una evolución para mí muy, muy fuerte en lo que tiene que ver con los sistemas de, por ejemplo, de iluminación, algo que todavía está muy en efervescencia, ¿no? El tema del desarrollo de este tipo de sistemas de iluminación,
o todo el sistema de distribución eléctrica. Cada partecita del sistema cada vez es más inteligente, más comunicable. Los sistemas termomecánicos, por ejemplo, lo que decía Leandro, el tema del sistema BRB, que él casualmente decía que tuvieron que optar por cambiar un poco el rol de negocio, porque aparecían estos sistemas que tenían una inteligencia propia y que no requerían tanto de las válvulas, los controles y todo lo que Cavalieri venía vendiendo históricamente. ¿Por qué? Porque el sistema ya tiene inteligencia propia, y lo mismo hasta los sistemas sanitarios. Entonces, bueno, son edificios que tienen cada vez más tecnología, y lo que se necesita es de alguna tecnología o un cerebro que de alguna manera sea como el director de orquesta, que haga que todos esos sistemas funcionen de manera armónica. Y ahí es un poco donde nace también el concepto de BMS, ¿no? A ver, ¿qué es lo que permiten también estos sistemas? Para mí, el inteligente tiene que ver con un edificio que sea adaptable, que tenga una cierta adaptabilidad frente a determinadas condiciones, que pueden ser condiciones ambientales o condiciones de ocupación o condiciones o cambios de layout. Ese es uno por ahí de los conceptos clave que, de mi punto de vista, tiene que ver con el tema de los edificios inteligentes. Por otro lado, bueno, cuando aparece ya un BMS, también lo que me permite es generar estrategias activas de eficiencia energética. ¿Sí? Estrategias activas de mantenimiento. Y aparte, son un apoyo, un poco como comentaba Leandro, con todo ese monitoreo de todas las variables y tener todos los sistemas controlados, son un apoyo fundamental para el tema de la operación del edificio. Esto por ahí es un poco genérico para la gente, digamos. Estamos hablando muy en genérico para gente que por ahí, en algún caso, no ha visto nunca un sistema de BMS, pero bueno, yo quisiera por ahí dar algunos ejemplos concretos, digamos, ¿no? Supongamos, por ejemplo, no sé, que estamos en una sala de reunión y vemos la gente, que lo primero que nos va a llamar la atención es que tiene 3 dimensiones, porque ahora parece que son todos planos, digamos. Pero bueno, estamos en la sala de reunión y de repente vemos que la luz de la sala, de alguna manera, se va compensando con la luz natural. ¿Sí? O que, por ejemplo, ante el aumento del CO2, ¿sí? Porque en la sala de reunión hay mucha gente, de alguna manera se abre alguna persiana para dejar entrar más aire exterior. O cuando la gente se va de la sala de reunión, la luz se apaga, pero también el sistema termomecánico pasa a un modo de no ocupación, ¿sí? o directamente se apaga. O por ejemplo, digamos, si la temperatura exterior es apropiada, ¿sí? el sistema de BMS hace una inyección de aire exterior en lugar de usar todas las máquinas enfriadoras y hacer un consumo energético importante en el edificio. Haciendo de esta manera así estrategias activas de eficiencia energética. O bien verifica que el grupo electrógeno no fue encendido durante un mes, ¿sí? O las bombas de incendio no fueron encendidas durante un mes. Y entonces le avisa a la gente de mantenimiento, le da una alerta de falta de mantenimiento. O prende la presurización de escalera un domingo a la noche, ¿sí? Para asegurarse que el sistema, que es de riesgo de vida, esté operativo cuando se necesite. Bueno, entonces, esos son algunos ejemplos, pero el sistema de BMS lo que monitorea es cada interruptor, cada bomba, cada tanque, cada sistema del edificio está monitoreado y observado, ¿no? por un operador en forma muy gráfica, muy dinámica y muy sencilla. Y todo eso queda registrado en alarmas, eventos que obviamente el sistema le puede transferir en cualquier momento, digamos, y por cualquier tecnología, celular, tablet o lo que sea el operador. Es un poco el concepto. Genial, genial, súper claro. Bueno, entonces
estamos en un panorama en el cual un edificio inteligente, entre comillas, ¿no? Esta idea de hablar de los edificios inteligentes tiene que ver un poco con una construcción que tiene ciertas tecnologías incorporadas que permiten que esa construcción asuma ciertas características de adaptabilidad ante diversos escenarios de ocupación o escenarios climáticos o de uso horario, etcétera, y que en esa adaptabilidad gestiona recursos de manera eficiente. A ver, Gastón, ¿qué más nos podés aportar en términos de qué puede hacer inteligente a una construcción? Sí, creo que igual todos hemos coincidido un poco en diciéndolo de distintas maneras. Por ahí esos dos vectores que vos mencionabas, creo que lo que hace una construcción inteligente o el que realmente lo amortiza es el que lo vive, ¿no? Y ahí es también un tema de que el que lo construye o el que invierte en toda esta primera etapa tiene un rol de definición de cómo va a ser diferente al que lo mantiene, que también es el administrador digamos, del edificio. Por lo cual, creo que hay algunos intereses, digamos, diferentes en el tiempo. No todas las construcciones son iguales, obviamente la Cámara tiene distintos tipos de edificios o construcciones que engloba, ¿no? Pero yendo al particular nuestro, que son edificios comerciales o edificios residenciales, hay tendencias también en cuanto, que queda un poco la pregunta inicial, de si era lo mismo. Yo creo que el producto, por ejemplo, residencial, está cambiando. O sea, vamos hacia cosas de multifamily con mucho espacio común, donde también de vuelta sea lo mismo, ¿no? El que lo usa el espacio común no paga los gastos de ese espacio común. Entonces hacer que el edificio se administre con poca gente, con una incidencia de expensa baja, hace que, digamos, el valor de reventa de ese departamento sea un poco más alto, teniendo prestaciones similares a edificios de categoría mayor. Entonces, la pregunta es, digamos, desde el diseño, compartiendo un poco lo que decía Roberto, desde el diseño inicial, cuando uno plantea la obra y qué es lo que va a hacer y cuál va a ser el producto, ahí donde a veces se toma la idea de decir, bueno, le agregamos BMS, más o menos es tanto dinero, va a hacer este tipo de cosas, pero después hay que entender muy bien qué es lo que se quiere hacer. Y el otro punto que por ahí querría compartir, que es interesante, es que los edificios que estamos desarrollando hoy, en cierto modo van a durar, no sé, 20, 40, 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los métodos de comunicación entre todos estos dispositivos que estamos instalando, se van a instalar en el edificio? O sea, estamos hablando de, no sé, hoy estamos recién con 4G y va a haber 5G, y nadie está planteando los edificios si van a tener buena conectividad para 5G. Y digo nadie porque ni siquiera está el 5G puesto en Argentina, y es lo que más usamos hoy nosotros del teléfono cuando damos vuelta y en el garaje no hay recepción. O sea, cosas más simples, ¿no? Del día a día. Entonces, creo que el proyecto o el edificio inteligente es un zoom de un montón de cosas. Hay que entender que el objetivo primordial es que entender quién es digamos, el dueño de esa decisión en ese momento, porque el que lo construye de vuelta no es el que lo vive, pero si uno hace un trabajo, digamos, pensado para, en la mayoría de los casos, no es el que lo vive, hay siempre una particularidad, pero si hace un trabajo de desarrollo, de entender un poco la solución y hasta dónde y con qué llegamos y cómo se va a usar, se pueden lograr grandes cosas. Ejemplos hay, no sé, no me querría, digamos, extender mucho en la respuesta, pero me parece que el BMS, digamos, es como que llegó para quedarse y cada vez se va a dar en obras más chicas, ¿no? Donde escuchaba hospitales, aeropuertos, y bueno, cada vez va a haber más obras no tan grandes que van a requerir un proyecto de señales débiles que va a tener casi tantos cables o tanta conectividad como el proyecto de electricidad, ¿no? Entonces, cada vez tiene su identidad propia, más grande, y entra en un lugar donde hay una obsolescencia tecnológica mucho mayor a la que estamos acostumbrados, que es no sé, el ladrillo o un compuesto que vamos a estar utilizando. Entonces, creo que es importante tomarse el tiempo para definir muy bien hasta dónde queremos llegar, y un poco metiendo, me sale natural, perdón, metiendo el chivo, nosotros acompañamos en ese proceso. Pero un poco es eso, digamos, entendemos que hay una necesidad que es incorporar la tecnología en cómo se vive.
sea desde la conectividad inalámbrica hasta levantar datos de algún sensor, ¿no? Ok, entonces lo que queda en algún punto claro es que los edificios inteligentes son edificios que incorporan estas tecnologías, estas soluciones concretas, soluciones que en principio hacen de ese espacio construido o le otorgan a ese espacio construido la capacidad de tener un manejo más eficiente de ciertos recursos. Hablamos bastante de los recursos energéticos, hablamos tal vez un poco menos de otros recursos como el espacio o incluso los recursos hídricos de un edificio, que también, ¿no?, existen varias soluciones y aplicaciones directamente enfocadas a eso. Pero mi pregunta va un poco ahora a pensar eso en la Argentina. ¿Es algo que ustedes más o menos fueron trayendo en términos de experiencias concretas? Porque lo fueron comentando un poco al comentar qué es lo que hacen, a qué se dedican y bueno, etcétera. Pero me gustaría que hagamos un poco más foco ahora en este bloque a pensar ¿cómo es que viene Argentina en relación a la región o en relación a las tendencias que se ven a nivel mundial en este sentido? Porque nosotros entendemos en general, ¿no?, siempre se piensa que determinadas soluciones tecnológicas son cosas que se ven solo en Europa y que en Argentina no, y que no van a llegar nunca porque falta esto o falta lo otro. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿existen hoy edificios inteligentes en Argentina? ¿Existen hoy estas soluciones concretas aplicadas a edificios reales? ¿O estamos hablando futurísticamente? Y ahora empiezo con Roberto. Está ahí. Bueno, sí, claramente existen. Yo creo que mucha gente por ahí se va a ver sorprendida cuando Leandro comentó que participó en 150 proyectos. Yo probablemente trabajé en otros tantos, en otras empresas, y comenté los proyectos en los que estamos en ejecución en este mismísimo momento, ¿no? Está claro que la Argentina tuvo un proceso por ahí más lento de esto, que cuando me refiero a nivel mundial, no tanto en la región, digamos, ¿no?, pero con respecto obviamente a los países centrales, porque el BMS, digamos, no se discute por el tema de la eficiencia energética, fundamentalmente. Porque fue, digamos, es uno de los puntos clave para instalar este tipo de sistemas. En la Argentina, con el tema de la energía tan barata, de alguna manera no impulsaba el desarrollo de este tipo de proyectos. Obviamente que en proyectos grandes, donde obviamente el sistema no funcionaría sin un sistema BMS, está claro que los proyectos venían realmente con el BMS. Pero si no, bueno, la cosa se iba complicando, porque la parte de ahorro energético era un punto clave y en nuestro caso no tenía mucho sentido. Pero sí nosotros hemos notado un incremento, un pico muy fuerte, cuando apareció todo el tema de la certificación LEED. Yo creo que la certificación LEED ha sido un gran impulso para el desarrollo de estos sistemas en la Argentina. Porque bueno, el tema de la construcción sustentable, donde aparece como muy fuerte el tema de la calidad de aire, muy fuerte el tema del monitoreo energético y de las estrategias de ahorro y de eficiencia energética, hacen que ahí el BMS tome un rol fundamental, y empezamos a ver BMS en edificios que normalmente no lo ponían, pero que querían certificar LEED y lo empezaron a poner. Y para dar un ejemplo, ¿no?, digamos, normalmente nosotros con los que nos encontramos en los edificios con el tema de monitoreo energético eran 2 mediciones de energía, ¿no?, la energía principal de red y el del grupo electrógeno. Y ahora es común encontrarnos en los edificios con 50, 100 o más mediciones de energía en un solo edificio. Y esto tiene que ver también con, de alguna manera, un poco también por lo que la certificación LEED impone, validar las estrategias de eficiencia energética que yo estoy generando, ¿no? Donde yo digo, bueno, yo hago esta estrategia de eficiencia energética y esto me genera este ahorro concreto. Entonces dejamos de hablar un poco en genérico
para, como decía, me acuerdo un arquitecto, hoy es el día del arquitecto, felicidades para todos los arquitectos, un arquitecto de una empresa americana decía, believe in mathematics, o sea, hay que creer en las matemáticas. Entonces, bueno, ya dejamos de decir, bueno, me parece que, creo que, para decir, mira, hice estrategia y esto generó esta eficiencia energética. Perfecto, te tomo ese gancho final para meter un bocadillo. Primero, le quería recordar al público que tiene, o sea, que si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer por el chat. Después vamos a estar leyendo las preguntas para nuestros invitados al final de la presentación de hoy, así que pueden ir ahí anotando sus preguntas que las vamos a ir leyendo con Julián. Pero tomo esto último que decía Roberto para preguntarle directamente entonces a Leandro, ¿qué es entonces lo que se hacen con estos datos? ¿No? Porque hasta ahora el BMS nos aparecía claramente como una suerte de cerebro, ¿no? Que generaba acciones y reacciones para proveer un mejor manejo de ciertos recursos, pero ahora parece que además nos traen datos para evaluar si las estrategias que nosotros seguimos son las correctas. Entonces, me parece que está apareciendo algún otro condimento, entonces, en función de estas construcciones inteligentes. ¿Qué nos puedes aportar sobre eso? Sí, es así. Yo cuando lo escuchaba a Roberto me acordaba que cuando yo arranqué con esto, 10 años atrás, o un poco más también, 15 años atrás, todas las presentaciones que venían de Norteamérica hacían hincapié en esto que mencionaba Roberto, del tema del ahorro y de los cálculos matemáticos, incluso al punto de que te calculaban la tasa la tasa de tiempo que iba a tardar en el BMS en pagarse a sí mismo por el ahorro que generaba. Lo que pasó acá, obviamente, cuando volcamos esos modelos en nuestro país, es que, teniendo en cuenta los subsidios energéticos y las tarifas que nosotros manejábamos, eso no era viable por ningún lado. Entonces, no servía ni siquiera como argumento de venta. O sea, todos los slides que venían de afuera venían con eso como un argumento de venta, y acá no servía. A ese punto estábamos desfasados con respecto a lo que pasaba afuera. Por otro lado, acá, como dice Roberto también, pasó el tema de que, bueno, la implementación LEED generó un cambio en las solicitudes. De repente todos necesitaban medir energía para certificar la sustentabilidad de su edificio, y por otro lado, la normalización de las tarifas o el aumento de las tarifas generó que incluso hasta industrias que antes ni siquiera no tenían ni pensado por un sistema de BMS, empiecen a considerar al menos tener una plataforma de medición energética como tal. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Ahí creo que sí tenemos una gran falencia en nuestra región. Es que lo que suele pasar es que muchas veces se establece una plataforma de medición energética o de uso racional y eficiente de la energía, no solo eléctrica, sino de todo tipo de energías, y en el uso racional también de las instalaciones que maneja el BMS, pero creo que nos falta, en Argentina, o al menos en la región, tomar conciencia de que de que esa herramienta tan potente tiene que ser manejada por una persona que tenga el criterio suficiente para poder realizar esas estrategias. Nosotros como instaladores de BMS, lo que nos suele pasar es que nosotros diseñamos un sistema, lo programamos, lo ponemos en servicio, lo programamos y lo entregamos funcionando 10 puntos. Pero ¿qué pasa con ese sistema en el tiempo? La persona que va a hacer uso de ese sistema, ¿está capacitada? Porque nosotros hacemos una capacitación cuando entregamos la herramienta. Les enseñamos al usuario a manejarla. Pero a veces ese usuario cambia, es un tipo que está 6 meses, después se fue a otro lado, vino otro tipo, puede ser ingeniero, puede ser un técnico, puede ser una persona de mantenimiento X, pero generalmente, o al menos me ha pasado a mí mucho en la experiencia, incluso en centros de salud, hospitales públicos, estamos hablando de zonas críticas, donde te encontrás con gente que está operando el sistema y que realmente no conoce las virtudes o las capacidades de lo que tiene. Entonces, hoy en día me parece que la gran falencia en nuestra región, al menos, está en ese punto. Ok. Gastón, ¿vos cómo lo ves? ¿También lo ves como, como esta caracterización? ¿Compartís lo que dice Leandro? Sí, comparto muchas, o sea, creo que son problemas del sector y están para superarse. Una vez en una reunión con otra industria,
nada que ver un cliente que estamos trabajando en un software específico relacionado a eso, me dieron no sé si una lección o me dijeron 3, 4 palabras que me resonaron mucho y ahora las escuchaba y me quedaba eso, es que uno tiene que hacer foco en donde le duele al cliente digamos, en el estado de resultados, por decirlo así, o sea, en los gastos que tengo yo del edificio, ¿dónde me duele? Y hoy tenemos en Argentina como algunas cosas contrapuestas, que es que es muy cara la hora hombre, entonces nosotros desde el lado de nuestra oferta, por decirlo de una manera, trabajamos en la automatización, en temas de hacer más eficiente las recepciones y todo lo que es la gestión de ingreso, no tanto la gestión de la energía, porque entendimos, digamos, como comentaban Roberto y Leandro, que la energía es barata en Argentina, el repago es largo, y encima importar algo en este país con también las necesidades de certificaciones, seguridad eléctrica, etcétera, hace que los productos terminen siendo caros. Entonces, tratamos de enfocarnos desde el lado del gasto operativo alto, que es la seguridad y el mantenimiento, por decirlo de una manera. Entonces, las soluciones nuestras se montan con ese ángulo, con un ángulo más de operación, de mantenimiento y hacer veloz, por ejemplo, el acceso a un edificio, tanto corporativo como residencial. Entonces, creo que ese ángulo es al menos el que creímos nosotros, y que todos comparten ese mismo problema en los edificios, y creo que también los edificios que certifican LEED y todos estos edificios a los cuales nos referimos, son edificios de categoría con mucho flujo de personas, donde la optimización con sistemas inteligentes hace que te ahorres, digamos, una, dos personas, etcétera. Y eso en las expensas sea más barato, y al final del día, bueno, es lo que va a tener, digamos, triunfando. Creo que digamos, nadie podría estar en contra del ahorro, ¿no? Ahora, como decía Leandro, tiene que haber gente capaz del otro lado de entender que es un beneficio, ¿no? O sea, que es un beneficio por ahí complejizar, digamos, salir de las, no sé si la palabra es complejizar, porque es más simple, pero salir de la zona de confort de lo que conocen, que es todo ese proceso siempre manual, y hay un guardia, y hay una recepcionista, o 6 recepcionistas, a poder agregar tecnología para que esos procesos, digamos, estén con alguien físico, pero complementados con tecnología. Y en ese es el espacio donde estamos trabajando. Creo que mi idea va a ser eso, o sea, o acá futuro en Argentina y en común de muchos lugares, es que la automatización o la eficientización de las recepciones en los edificios y del día a día va a mejorarse, en pos de generar ahorros, también en horas hombre. Creo que por ahí, complementando la respuesta de ambos, es que no solamente energía, diciendo el título, sino seguridad y personal, ¿no? Al servicio de generar una mejor experiencia sin tantos problemas. Creo que esa es la respuesta. Perfecto. Bueno, vamos llegando a casi la última pregunta del bloque y después abrimos las preguntas del público. En esta última pregunta yo quería abordar un tema que en algún momento lo hemos conversado y que me parece que también salió, sobre todo en la parte de presentaciones de ustedes, que es de pensar más o menos de esta forma. Ustedes son empresas que tienen un elevado grado de identificación con soluciones tecnológicas concretas, ¿no? Bien específicas para determinados tipos de construcción, y no solamente para determinados tipos de construcción, sino algunos de ustedes también con gran experiencia en soluciones para la industria, por ejemplo. Mi pregunta en ese punto es, cuando ustedes llegan a un proyecto, sea un proyecto nuevo o sea a un proyecto de reconversión de un determinado edificio, ¿cuáles son los problemas concretos o los desafíos concretos que ustedes se deparan al trabajar con empresas constructoras o al trabajar con estudios de diseño, de ingeniería y arquitectura? Digamos, si es que se deparan con algún desafío, tal vez me dicen, no, Laura, está todo bárbaro, nosotros llegamos y hablamos todos la misma lengua, no hay ningún problema, no hay ninguna confusión, está todo bien. Pero si se llegan a deparar con algún desafío, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que ustedes han hecho como empresa para intervenir, digamos, un poco en ese caso? Así que acá empiezo ahora con Gastón, que nunca tuviste la palabra primero todavía, así que te toca. Sí, nosotros a ver, yo creo que dos mundos muy distintos son una obra terminada y una obra ya avanzada.
o una obra, hay un edificio en operación. Para el primer caso, lo que vemos es que está bueno incorporarnos desde el inicio, y también lo que tiene es que la forma de contratación, al menos a nosotros, no nos es la más cómoda para tener una buena dedicación de tiempo. Y lo hablo desde mi lado o desde el lado de la empresa, en el sentido que muchas veces se arma un pliego, se licita el pliego, y la tecnología que está disponible por ahí no se adecua, o no es la última, o el pliego, digamos, es anticuado, o hay oportunidades de mejora, podríamos decirlo. Entonces, en obras que están, digamos, en desarrollo y que son nuevas, a nosotros nos gusta, digamos, entrar, digamos, ese espacio, desde el lado como asesores en lo que es el proyecto, ayudando a especificar y trabajando con quienes ellos se sientan cómodos, el desarrollador sobre todo, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el espacio, básicamente ayudando a reformular o a agregarle las mejores, digamos, experiencias del lado del uso. O sea, y doy un ejemplo. Ahora nosotros hicimos en un edificio acá en Capital Federal, todo un acceso sin tarjetas, sin nada, todo con reconocimiento facial. Entonces, que faltaban un montón de cosas, faltaban, digamos, llegar con bocas UTP a muchos lugares, o sea, todo lo que era el proceso de entender muy bien cómo iba a ser la circulación de esa gente, estaba planteado inicialmente, pero no estaba la ingeniería de detalle, y a medida que iba avanzando la obra, era difícil. Entonces, en ese proceso, digamos, fue donde creo que le agregamos más valor a la obra, fue replantear algunas cosas del uso diario. Y para obras ya construidas es más difícil, porque en las expensas extraordinarias, por decirlo de alguna manera, que son las que van a pagar los inquilinos o la gente que tiene el departamento, etc., nadie le gusta pagar de más. Entonces, vas mucho en cuanto al ahorro que tenés que generar, y tenés que justificar muy bien por qué haces algo antes de realmente poder cobrar algo. Entonces son ciclos de venta muy largos que no ayudan a que estén alineados los intereses digamos, de la gente que propone soluciones, y todo el proceso de aceptación del mismo. No sé si es muy particular a lo que hacemos nosotros, pero sería un poco lo que veo de los dos tipos de obras. A ver, vamos a ver. Leandro, ¿vos eso concordás, no concordás? ¿Te parece muy particular de WeHouse? ¿O Y ustedes ven nosotros algo la realidad similar? es que tenemos un gran porcentaje de obras y no tanto edificio construido, no tanto edificio en funcionamiento. Nosotros, a ver, no quiero ser reiterativo con lo que dije antes, pero sí pasa mucho, a ver, como antes al principio nosotros nos pasaba que teníamos que convencer al desarrollador o a la constructora o al que sea que está diciendo el edificio de que era necesario instalar un sistema de control y explicarle cuáles eran las ventajas. Ahora eso se revirtió, ahora nos pasa al revés. La constructora nos llama y dice, quiero un sistema de BMS. No sé qué es, no sé qué hace, no sé para qué me sirve ni cuánto me sale, pero quiero un sistema de BMS. Entonces, el trabajo nuestro consiste en sentarnos, primero explicar de qué se trata, y tratar de elaborar algo parecido a un pliego, o mínimamente una planilla de estimación de puntos, que nos permita valorizar el proyecto, y que esa constructora o ese desarrollador pueda también compararnos a nosotros con otros oferentes. Entonces, hoy en día me parece que el desafío está ahí, y sobre todo en entender un poco de lo que dije antes, que va a ser necesario que en la mesa estén sentados el instalador eléctrico, el instalador sanitario, el que hace la detección de incendio, porque vamos a tener injerencia. Así como decía Roberto, dijo en un momento que el BMS era como el que organiza la orquesta. Es así, la realidad es que hoy en día el resto de los sistemas también se volvieron más complejos y tienen mejores tecnologías. Entonces, la iluminación ya no es solamente contactores en un tablero. Tienen su propio sistema de iluminación, el sanitarista tiene su propio PLC que hace la secuencia de sus bombas, el sistema de detección de incendio tiene su complejidad. Entonces hay veces que el BMS tiene que monitorear, controlar, o a veces incluso absorber esos datos, esas variables, y plasmarlas en un software gráfico. Entonces es indispensable que nosotros tomamos acción con cada uno de ellos
para explicarle qué es lo que el desarrollador pretende de nuestro sistema y a su vez del suyo. Porque lo que suele pasar, y tal vez son los peores casos, es que a veces tenés un control duplicado, donde yo en el BMS tengo considerado que tengo que manejar unas bombas, donde el instalador sanitario ya tiene el control secuencial de esas bombas. Entonces, los dos vamos a buscar lo mismo, y obviamente él ya lo hizo, porque él entró antes a la hora que yo. Entonces mis puntos quedan ahí en demasía, y esto genera costos innecesarios. Y a veces pasa lo contrario, que yo voy a controlar sistemas de iluminación, que cuando voy al tablero no están los puntos disponibles, ¿sí? Entonces, generalmente el eléctrico tiene que pasar adicionales para modificar su tablero y hacerlo apto para ser controlado por un sistema superior. Entonces, generalmente termina en costos adicionales o en comandos duplicados. Esas son las mayores. ¿Cómo se soluciona eso? Trabajando en la etapa previa, nada más. La solución realmente está ahí. Ok, entonces incorporar tecnología no es solo ir de shopping a Claro, comprar equipos, exacto. sino que Dame un BMS, requiere, no. entonces requiere un poco más de coordinación y diálogo entre los distintos involucrados en el proyecto, podríamos ir por ahí. Sobre No sé, todo cuando Roberto. carecemos de pliego, ¿no? Ok, Sí, sí, perfecto. sí, No sé, Roberto, vos cómo lo ves, si a vos te parece que no, que está todo mal lo que dijeron. está todo mal. No, no, acuerdo completamente. Este, pero también debo reconocer que, digamos, hemos recorrido un camino bastante largo, desde la época en que entrábamos nosotros al proyecto, y los termomecánicos, los sanitaristas y los eléctricos se llevaban sus tableros que ya tenían montados para poder acondicionarlos para que nosotros los manejáramos. Eso por ahí es una etapa de 15 años atrás, digamos, ¿no? La realidad también, por lo menos en donde nos movemos nosotros, ¿no? Porque por ahí, obviamente, hay otras realidades, pero nos movemos en proyectos donde existen asesores de corrientes débiles con conocimientos, digamos, de la actividad. Entonces ya de alguna manera los pliegos del sistema BMS dejaron de ser lo que me hubiera gustado que los otros hubieran puesto, pero que en realidad no pusieron, para empezar a coordinar un poco las fronteras de provisión de los distintos gremios para que todo pudiese funcionar. Por supuesto que todavía, obviamente, como dice Leandro, nos encontramos con algunas falencias en ese aspecto, que también tienen que ver con que dentro de un proyecto eléctrico o termomecánico de estas obras, digamos, importantes, van de alguna manera, hay que sincronizar la actividad de todos los proyectistas, y por ahí hay algún desacomodamiento que hace que uno encuentre discrepancias con lo que debería controlar, pero no está. Pero por otro lado, un poco como yo comentaba antes, con el tema de la certificación LEED, disparó un montón de proyectos que a su vez fueron haciendo crecer la actividad hacia edificios que no son LEED, ¿no? Y vemos también, no estamos solo en grandes edificios y en grandes proyectos, sino que los sistemas BMS también cada vez están entrando en proyectos más chicos, en tiendas, en sucursales de bancos o tiendas chicas, digamos, de retail. Pero sí, yo lo que creo también un poco, el desafío es un poco esto en lo que estamos en este mismo momento involucrados, que es un poco la difusión, que es un poco lo que la Cámara con esta actividad está haciendo, y que yo agradezco, porque aparte me parece que es un poco el ámbito natural para trabajar estas actividades. Yo vengo del control automático, en su momento fui vicepresidente de la Asociación Argentina de Control Automático, y traté de impulsar desde ahí esta actividad, pero no era el ámbito natural. Y yo creo que este es un poco el ámbito natural donde la gente debería acercarse a este tipo de tecnologías y llevarlas cada vez más y difundirlas más hacia otros proyectos, ¿no? Bien, bueno, Roberto, me encantó lo del ámbito natural. Es algo que en algún momento hemos hablado también a comienzos del año, y la verdad que me parece que eso es un poco eso, ¿no? El diálogo intrasectorial
comprendiendo a la totalidad, ¿no?, de la cadena de valor de la construcción. Me parece que es un poco lo que nos da ese ámbito natural del que estábamos hablando. Ahora, sería interesante, no sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer a los panelistas, la puede poner o por el chat, o puede abrir el micrófono y hacer la pregunta también. Eso, a como ustedes prefieran. Si no, a ver, en el chat hay una pregunta ya de Hernán, que nos pregunta si, a mí no, a ustedes, si la situación del COVID ha disparado alguna demanda nueva, digamos, algo que no se venía demandando antes y que les empezó a aparecer ahora como demanda. Dejemos abierto, no sé, ¿alguno que quiera responder? Ya Bueno, sin sí. orden. Ahí, ¿Gastón? Gastón. Sí, no, bueno, yo el COVID tenemos, como creo que ahí impactó a todos, o sea, no hay industria a la cual no le haya tocado, ¿no? Y, y nosotros nos pusimos a trabajar desde hace algún tiempito ya en esto, antes de la cuarentena, y lo que hicimos fue integrar lectores de reconocimiento facial con lectura de temperatura. Y lo ofrecimos, o lo empezamos a ofrecer tanto a obras en construcción como para automatizar el proceso de ingreso y control en vez de tener que usar planillas, virome, papeles, etc. También visitas en cuanto se abran los edificios. Y eso lo empezamos a promover. La realidad es que fue como una especie de oportunidad también a nosotros de negocio, eh, con toda una especie de formulario que, digamos, imita un poco al de Argentina de cuidar. Entonces, un poco el COVID, para las obras, básicamente lo que hicimos fue que las terminales estas permitan ingresar, y para obras y para edificios tener una especie de autodeclaración que te permita también tener un mejor proceso y seguimiento. Un poco las empresas, lo que vemos es que van a necesitar estar abiertas. El coronavirus no tiene una fecha de caducidad cierta, o sea, la cuarentena se viene extendiendo de forma intermitente entre distintas fases. El mundo, en algunos lados hay rebrote, y lo que hicimos nosotros fue tomar el software nuestro de gestión de visitas y le dimos una vuelta para que sea una gestión de accesos con un protocolo definido de preguntas. Entonces, cuando vos estás ingresando, también puedes contestar esas preguntas, si no, y además te chequea la temperatura antes de entrar al edificio. Entonces, la pregunta un poco me venía a lo que hicimos. En cuanto a lo que vemos en obras nuevas, está todo parado, por decir una manera, al menos de nuestro lado. Hubo mucho trabajo de proyectos, pero el avance físico es bajo, así que por ahí vemos de ese lado, eh, en cuanto a BMS nuevo, ¿no? Ok, acá hay otra pregunta de Rolando que, bueno, es bastante puntual. Nos pregunta, en un edificio, bueno, común de propiedad horizontal de 10 pisos, ¿cuál sería la incidencia aproximadamente de un BMS? Si es que se puede, creo yo, intuir por las respuestas de ustedes hasta ahora que no se puede hacer el cálculo tan al aire, sino que hay que tener en cuenta un montón de detalles del proyecto, pero no sé, No, Roberto o Elías, no. que se están riendo ahí atrás. Sí, no, porque es muy difícil vender BMS por metro cuadrado, siempre, pero es una pregunta que siempre nos hacen. Pero me parece muy bueno tratar de explicar justamente acá por qué es difícil pensar en esos términos a la hora de hablar de estas tecnologías. Claro, porque hay que ver, porque nosotros casualmente no trabajamos con los metros, tanto con los metros cuadrados, sino con los sistemas del edificio. Y hay que ver qué es lo que tiene. Bueno, lo mismo un BMS que tiene todo un control de iluminación que no, si maneja áreas comunes. Estamos hablando aparte también siempre de sistemas BMS por ahí con la mente en edificios de oficinas, ¿no? Pero como decimos, nosotros trabajamos con hospitales, con hoteles, o sea, de caso con supermercados mayoristas, distribuidores, entonces cada uno tiene sus propias características. Me encantaría vender BMS por metro cuadrado, por ejemplo, en macro, pero la realidad es que, bueno, todo depende de los sistemas que nosotros estemos controlando.
es un tema. Y una cosa es si, por ejemplo, una termomecánica tiene con un sistema BRB, que para mí simplemente una integración es, el sistema es inteligente y lo que me dice es, ya me da toda la información. Y otra cosa es un sistema con una planta de agua fría, con unidades de tratamiento de aire, donde yo tengo que poner todos los controladores y manejar esa planta. Pero yo quería volver un poquito atrás sobre la pregunta del tema del COVID. Siempre ahora se habla mucho de la nueva normalidad, creo que vamos a odiar un poco esa frase, ¿no? Mi opinión con respecto a eso es que, bueno, en caso de que existiese la vacuna, digamos, que nos salvase de todo esto, volveríamos a una vieja normalidad. Pero ahí sí hay cosas que este COVID de alguna manera han llegado para quedarse. Una es esta, por ejemplo, lo que estamos viviendo, esto de encontrarnos y tener encuentros virtuales, creo que es algo que llegó para quedarse, pero en el caso de los edificios, lo que llegó para quedarse es todo el tema del manejo de la calidad de aire. Eso es algo que me parece que ya no va a haber vuelta atrás. Todas las estrategias que se están haciendo ahora para el manejo de calidad de aire, incluso con los BMS existentes, con todo el tema de la ventilación, el flash out para generar todo un tema de ventilación nocturna, las 24 horas para que todo esté absolutamente ventilado, ventilación 100%, el manejo del filtrado del aire, el manejo de lámparas UV, el manejo de presiones negativas en los baños, porque también ahí es un foco de contacto. Entonces, muchas de lo que nosotros vemos de BMS que estamos aplicando para hospitales o para laboratorios con áreas limpias, van a ser aplicados a los edificios de oficinas o a otro tipo de edificios, con lo cual yo creo que se va a poner un poco contento también Leandro, porque eso de alguna manera le va a impactar al BRB, porque es un sistema que recircula el aire, y entonces vamos a apuntar más a tener sistemas que manejen la calidad de aire, con medición de CO2 para saber la concentración de gente. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que el COVID ha llegado para quedarse. Y lo mismo lo que decía también Gastón, la tecnología va a aportar mucho, en el sentido de, obviamente ya están todo el tema de las cámaras, de los sistemas de control de acceso con reconocimiento facial y escáner de temperatura. Todo lo que sea touchless, ¿sí? Va a crecer, o sea, todo lo que pueda manejarse desde la aplicación de un celular, obviamente va a impactar, y eso también lo va a poner contento a Gastón con todo el tema del IoT. Así que bueno, eso por lo menos es la visión de cosas que, aunque vuelva toda una vieja normalidad, yo creo que van a quedarse porque, bueno, ya estamos transcurriendo en el murciélago, pero por ahí llega el cerdo, así que ya también está viniendo. Entonces, yo creo que no creo que ningún proyecto nuevo deje de tener en cuenta esto. Y el BMS va a tener un rol fundamental también aquí. Perfecto, buenísimo, Roberto. Entonces, las cosas que trajiste ahí. Leandro, sí, yo te Sí, iba lo a único dar que la palabra quería... porque te la dio Roberto en realidad, ni siquiera yo. Así que, No, lo único que quería agregar respecto al tema de COVID, que por ahí no lo mencionábamos, que sí lo mencionó Gastón un poco por arriba en un momento, y me gustaría hacer hincapié en eso también, que es el tema de la telegestión, que es otra cosa que llegó para quedarse, la telegestión de los edificios, me refiero. O sea, la posibilidad, hoy en día los BMS se mueven en las plataformas IT, como estaba mencionando antes, entonces ya prácticamente el BMS es parte de la red del edificio. Entonces, uno teniendo acceso a la red del edificio puede manejar el BMS de forma remota, sin costo adicional alguno, lo cual impacta en el mantenimiento de ese edificio y en la gestión de los sistemas termomecánicos, como mencionaba Roberto. Entonces, hoy en día, tener la posibilidad de hacer una telegestión de un edificio o de una cantidad de sucursales, como mencionaban, como hoy se hacen tiendas de ropa, en sucursales de banco o en cadenas de retails, es clave en este escenario. O sea, la plataforma ya lo trae consigo la posibilidad de tener una telegestión remota de uno de distintos sitios. Y esto es un impacto que también ya llegó para quedarse, porque va a impactar también en los costos de mantenimiento de esos edificios. genial. Bueno, creo que hemos dado un primer pantallazo general bastante rico sobre qué es la realidad de los edificios inteligentes.
estamos ya completando la hora, que era más o menos nuestro margen de tiempo, así que vamos a ir dando un cierre. Agradezco enormemente a Roberto, a Gastón y a Leandro la participación. Hemos puesto en el chat de la cámara, en el chat de este webinar, los sitios web de las 3 empresas, de Webhouse, de Conectalis y de ISAE, para que quienes quieran acceder puedan hacerlo. Les agradezco entonces, bueno, muchísimo la participación. A mí me ha gustado mucho, me quedaría hablando un ratazo más, pero bueno, los tiempos también de los Zoom son tiranos en esta, como dice Roberto, nueva o vieja normalidad. Pero ya estamos todos un poquito agotados de los webinars, así que en la Cámara nos estamos esforzando por mantener más o menos el criterio de la horita, más o menos de duración. Así que nada, eso. Agradecerles. Julián, ¿vos querés decir algunas palabras en el cierre? Gracias, Lau. Bueno, gracias también de parte de la Cámara a Leandro, a Roberto y a Gastón. Espero a los 83 que están conectados en este momento puedan conectarse y les haya servido mucho este webinar. Los invito, ahí les dejé más arriba en el chat el link para el 15 de julio, para el próximo webinar en el que vamos a estar hablando con startups vinculadas a la economía colaborativa, sobre todo lo que es compartir y colaborar con lo que es la compra de insumos y todo lo que respecta al alquiler de máquinas. Y por otro lado, también invitarlos a meterse en tic.camarco.org.ar para participar de la convocatoria y seguir sumando ideas en el proceso de la convocatoria, que va a estar abierto hasta el 13 de julio. No más que eso, un fuerte abrazo a todos y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Bueno, Gracias a un todos. gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.